agua y aire. Inicialmente hidratación enérgica y oxigenoterapia. Esa media hora o una hora que demora en llegar los resultados de amilasa, con eso ya tengo el 90% de lo que yo tengo que hacer por el paciente con pancreatitis aguda. A nadie le caería mal un poquito de agua o de oxígeno, pero estaríamos haciendo mucho por el paciente. A veces el personal cree que nos hemos equivocado, que hemos puesto cantidades elevadas de agua o de oxígeno. Nos hacen pasar la ley del cachimbato, ya que al interno o al externo lo siguen considerando como un cachimbo. Y modifican nuestras indicaciones. Por eso sean estrictos, rigurosos, miren de frente a la enfermera y díganle que no están jugando. Bueno, si quieren juegan a la salida, pero en ese momento seriedad, porque sería un error muy grave que cambien sus indicaciones, porque abundante agua, abundante oxígeno nos van a servir para que no se dé la necrosis, y si se dio, no se extienda. Por ejemplo, la enfermera dice, si está saturando 98, ¿para qué le voy a poner oxígeno? No es así, sería un error, porque el oxígeno está justamente para evitar lo que ya les dije, que se necrose más o que haga la necrosis. Otra cosa importante es calmar el dolor. Generalmente nosotros hacemos el tratamiento de la escalera. Primero le doy paracetamol, si no calma el dolor le doy ibuprofeno, si no calma el dolor le doy, bueno, ya me animo, le doy supetidina, pero media ampollita. No, pónganle la ampolla entera y las veces que sea necesaria, porque el dolor realmente es muy, pero muy intenso. Ahora, si ya se dio la necrosis, ¿cómo lo manejamos? La necrosis extensa tiene que ser punzada, como decían los antiguos griegos. Acceso diagnosticado, acceso drenado. El uso de antibióticos, bueno, es todavía una gran controversia profilácticamente, pero si ya se infecta, bueno, ya tendríamos que optar por usarlos. Y hay varias alternativas. Generalmente son los beta-lactámicos, los carbapenens o el imipenem. Pregunta de otra fuente. La antibioterapia de elección en pancreatitis aguda severa debe ser con, como ya había mencionado, de elección son los beta-lactámicos, carbapenens o imipenem. Ahí prácticamente es un dato que debemos de aprenderlo de memoria. Por tanto, la respuesta correcta es la alternativa 4, que es imipenem. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente no se recomienda ningún tratamiento quirúrgico antes de los 14 días de su evolución. Preferible es hacer necresectomía guiada por imágenes como una resonancia o una TAC. O también podría recurrirse a la endoscopía. Ahora, no solamente se hace una vez, se tiene que hacer varias veces y las veces que sean necesarias hasta que el cuadro remita. Por eso que se utiliza mucho la bolsa de Bogotá, como están viendo ahí en la imagen. Pero recuerden, como les dije anteriormente, si está infectada y no se drena, no va a mejorar. Y hay que hacerlo las veces que sea necesario. Otra pregunta de otra fuente. Dice, la mejor manera de prevenir la infección de la necrosis pancreática es, como ya les había dicho, en un cuadro de pancreatitis aguda hay que darle un buen volumen de oxígeno, un buen volumen de agua. Pero lo más importante es algo que ha venido cambiando en esta última época. La nutrición enteral debe empezarse lo más pronto posible. Hay que ir ya descartando lo que es la NPO estricta, porque se ha visto que las intersecciones celulares se empiezan a debilitar y a romper. El moco intestinal comienza a desaparecer, las inmunoglobulinas ya no llegan a la superficie, por lo tanto van a dar paso a que las bacterias puedan pasar, o sea, una translocación bacteriana intestinal. ¿Y a dónde es que van a ir? A las zonas más débiles como la necrosis, y van a infectar la necrosis pancreática, donde nos puede llevar a la sepsis. Por lo tanto, en este caso lo más importante sería la nutrición enteral. En este cuadrito, ahí justamente lo que nosotros habíamos estado refiriendo, en la parte de arriba podemos ver lo que nosotros tenemos que hacer cuando llega un paciente con pancreatitis aguda. Tenemos que tener en cuenta que es un paciente
que va a tener una larga permanencia y por supuesto que va a querer nutrición, porque uno de los objetivos del tratamiento de pancreatitis aguda es tratar de tener la barrera intestinal viable. Por lo tanto, en la parte de arriba de la imagen van a ver un intestino que está recibiendo alimento. Ven, miren las intersecciones, las uniones celulares están fuertes, las inmunoglobulinas van a llegar hasta la superficie, el moco tiene buena cantidad, pero si no se da un ayuno, entonces prácticamente se va a debilitar las células, va a permitir el paso de las bacterias, o sea, la translocación bacteriana intestinal, y va a producir la infección de la necrosis. Entonces no olviden, antes era NPO estricto, ahora nutrición lo más rápido posible. ¿Por qué? Toda pancreatitis severa y toda aquella que no mejore en los 7 días, ya hay que colocarle ya una vía nasogástrica o una nasoyeyunal, porque esto va a hacer que el paciente tenga como ya les dije, su vía intestinal viable para defendernos de la infección, que es lo que tratamos de evitar a toda costa. La nutrición parenteral solo se va a indicar si que por algún motivo la enteral está contraindicada. Aquí pueden ver una imagen endoscópica que generalmente nosotros recomendamos intervención endoscópica solamente cuando hay una pancreatitis aguda severa con colangitis, pero eso sí, la tenemos que hacer antes de las 72 horas. Eso es todo lo que podemos mencionar hasta ahora de pancreatitis aguda. A continuación les voy a presentar los casos sobre pancreatitis aguda, por una pregunta de salud del 2005, que nos indican qué exámenes tienen un valor de diagnóstico precoz. Y para esto tenemos que tener en cuenta 3 criterios de diagnóstico. El primero, que es el criterio clínico. Aquí el paciente va a presentar un dolor en epigastrio muy intenso y esto se asocia a náuseas y vómitos. El segundo criterio es sobre el enzimático, y aquí se van a pedir lo que son la lipasa y la amilasa. Y el tercer criterio, que es de imágenes. Acá pedimos una tomografía en caso que el paciente tenga clínica de pancreatitis y las enzimas sean negativas. Entonces tenemos las alternativas. La primera es sobre amilasa. Esta va a ser más sensible, pero va a tener una especificidad aceptable. Luego tenemos la alternativa B transaminasa y la D fórmula y recuento glucositario, que estas más que todo se van a pedir para lo que son los criterios de Ramsay. Luego tenemos la alternativa C, que es lipasa, que va a permanecer de 7 a 10 días y esta va a ser la más específica. Y tenemos la alternativa E, que es proteína C reactiva. Esta va a indicar severidad y se toma después de las 48 horas. Y si es mayor de 150 miligramos sobre decilitro, indica la severidad del caso. Entonces, según la pregunta cuál tiene un valor diagnóstico precoz, entonces la alternativa correcta es la A, que es amilasa.